Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta la chispa de nuestra humanidad. Hola, bienvenidos a nuestro episodio 7. Esto es Hilos de Conciencia y como siempre estoy acá con mis amigos y colegas Christopher Canet y María Virginia Ortega. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de esta serie de episodios que hablan de los hilos, ¿sí? De los hilos que muchas veces nos tienen amarrados o estos hilos que muchas veces nos tienen dormidos y que a veces nos hacen actuar como si fuéramos marionetas, como que no tuviéramos el poder para tomar decisiones, el poder para elegir, el poder para crear la vida que queremos, la carrera, el entorno de trabajo que queremos. Y pues a menos que vayamos cortando esos hilos y tomando conciencia y tomando el poder de estos aspectos, pues nos vamos a quedar en este lugar de poco poder personal. Así que hoy vamos a estar hablando de un nuevo hilo. Ya hablamos de las creencias, hablamos de las emociones y hoy vamos a estar hablando de valores y energizadores. Así que no se pierdan nuestro episodio porque seguramente como todos los demás va a estar muy bueno. ¿Cómo están? Muy Energizados. bien. Energizados para hablar de energizadores. Totalmente energizados, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues hoy este es nuestro tema. ¿Qué son los valores? ¿Ya? Hemos tratado en cada uno de nuestros episodios un poco de traer conceptos, de traer nuestras experiencias, de compartir un poco de los conocimientos y las herramientas que hemos adquirido en la vida, que hemos adquirido como profesionales y las que les regalamos también a nuestros clientes y a todas estas personas que trabajan con nosotros. Así que, pues ya, la primera pregunta es, ¿qué son valores? ¿Cómo aterrizamos esto en una definición que sea fácil de transferir? Uy, concepto tan abstracto, ¿verdad? Me siento como en la clase de ética de la universidad. Para mí, en palabras sencillas, un valor es una brújula interna, ¿verdad? Es algo que me da dirección y sentido de actuación y de propósito. Y es algo esencial o prioritario en mí. Para mí un valor es algo que quiero cuidar, que resguardo, que protejo, porque sí o sí tiene que estar presente en mi actuar, en mi forma de trabajar, en mis relaciones con los demás. Son como estos elementos o cualidades que no pueden faltar porque cimentan o le dan estabilidad y le dan sentido de propósito y dirección a la vida. Eso es para mí un valor. Yo concuerdo, a mí me gustó el tema de brújula, para mí es mi ADN, ¿no? O sea, son esos componentes no negociables, ¿verdad? Que yo tengo como persona, donde definitivamente bajo los cuales yo me voy a regir realmente y bajo los cuales yo me voy a mover, bajo los cuales yo voy a caminar, deambular por la vida, ¿no? Podría considerarlos también como unos principios, ¿verdad? Como esa parte que me va a definir a mí como persona, como ser humano, y obviamente me va a ayudar también a crear afinidades o inclusive identificarme con otras personas, con otros ideales, etcétera, que también pues tengan ese, digamos, valga la redundancia, valoren lo mismo que yo, ¿verdad? Que le den ese peso a algo que yo le doy ese peso también. Sí.
Sí. Cuando yo empecé a pensar en este tema, me recordé hace algunos años de un taller de planificación estratégica que tomé. Seguro fue en estos años de la pandemia porque fue virtual, eran 3 días enteros conectados, y una parte justamente de los valores, yo lo asocié con esto, era con un código. ¿Cuál es el código de principios que tú estás dispuesto a defender? Era que tú estás dispuesto a honrar, y que son no negociables. Y en el caso de empresas, porque ahí obviamente se estaba hablando de valores empresariales, claro, ¿verdad? Estos consultores decían, estos valores empresariales son esos principios o ese ADN, ¿verdad? O ese grupo de elementos que se definen y que la empresa va a salir a defender, pero que además van a ser su brújula para contratar, para cerrar negocios, para rechazar negocios, ¿verdad? Para tomar decisiones. Entonces, esta brújula que me va a hacer irme hacia una dirección o hacia otra, dependiendo si yo los estoy cuidando, los estoy honrando o no, ¿verdad? Y son estos aspectos por los cuales yo estaría dispuesto a decirle que no a un negocio, incluso estaría dispuesto a ir a la cárcel, ¿verdad? Por defender esos aspectos. Entonces, como para irle dando forma. ¿Cómo identificamos cuáles son nuestros valores? ¿O los valores es algo que nosotros creamos, definimos y elegimos? ¿O es algo que nos damos cuenta que teníamos ya inculcado? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que hay múltiples formas, ¿no? Pues una viviendo, pero creo que el primero es lo que nos van forjando, ¿no? O sea, lo que, llamémosle, tal vez esa herencia, lo que nos van dando, cómo nos van instruyendo, enseñando de qué es importante para la familia o para las personas allegadas a nosotros. Y eso pues obviamente comienza a generar algo, a ver si yo me identifico o no me identifico con este tipo de cosas. Y personalmente creo que el segundo importante es el vivir, ¿no? El vivir y el empezar a interactuar con ecosistemas, con personas, etcétera. Y empezar a ver qué más hay allá afuera, ¿verdad? ¿Qué otros valores pueden haber? ¿Qué otras cosas con las que yo me puedo identificar? ¿Puedo yo realmente incluir en mi estilo de vida, en mi forma de ser, en mi personalidad, en cómo yo soy? Okay. Me gustó el tema del código. Entonces pienso, ¿qué más le puedo agregar yo a ese código? ¿No? O sea, pienso como que en una programación. Al final de cuentas, ¿cómo más puedo extender mi código? ¿Cómo más lo puedo enriquecer? ¿Cómo lo puedo hacer mucho más actualizado? ¿Verdad? Entonces, creo que esas son algunas de las formas en las que los valores llegan a darse, ¿no? También mencionamos la parte de las organizaciones. Las organizaciones también inculcan muchos de ellos y hay veces con los que encajamos y otros que tal vez los tenemos medio formados y los vamos cimentando de cierta forma ya al estar dentro de la organización. Son algunas de las formas que personalmente creo que han llegado esos valores a mí. Sí, de acuerdo. Yo creo que va muy por ahí. Yo creo que los adquieres, ¿verdad? En la infancia, ¿verdad? Se te instruyen, se te inculcan, se te refuerzan, se te castiga el incumplimiento de ciertos valores. Y entonces, dependiendo de la cultura en la que tú naces, del país, Heidegger decía, Martin Heidegger decía que somos arrojados, decía él, al mundo, ¿verdad? Y en ese mundo en el que fuimos arrojados, pues obviamente hay valores y principios de país, de cultura, de raza, de etnia, de género, que de alguna manera heredas, ¿verdad? Y que se te inculcan. Pero creo que más que lo que heredas, porque yo me fui como ahora el tema de la genética, que he estado como muy metida en la genética últimamente por temas ahí personales. Una cosa es lo que heredas y otra cosa es en lo que tú te conviertes y lo que tú haces. Entonces, creo que una manera de adquirirlos es así, por educación, por programación, por herencia, pero también se descubren. Mira, yo pensaba ahorita que los escuchaba, es también tú en tus tropiezos, en tus crisis, en tus vicisitudes, de repente te descubres defendiendo algo que no sabías que para ti era importante, pero que
en el momento en el que se ve en peligro, algo se activa en ti y tú dices, no, esto no es justo o esto no es válido para mí. Entonces también los descubres. Y luego también me fui un poquito más a que tú también los acuerdas y los negocias y los conversas, porque pensaba, bueno, cuando formas una pareja y un hogar, tú traes un bagaje de valores, claro, y el otro trae una mochila más grande, igual de grande que la tuya, y entonces los fusionas también. Entonces, también a esto yo me preguntaba, bueno, ¿son permanentes o no? Y yo creo que simplemente son. Lo que pasa es que dependiendo de la persona que tú eres en ese momento, porque somos un work in progress todo el tiempo, hay algunos que se vuelven más importantes que otros, claro, hay unos que pasan a la lista de espera y cambian de prioridad. Pero entonces para mí los heredas, los adquieres, los descubres y luego los conversas y los acuerdas, ¿verdad? En tus relaciones. Y esto del matrimonio también aplica para el trabajo, ¿verdad? Tú vienes de una empresa familiar y entras a una multinacional con otros valores, o tú vienes de una industria y entras a otra industria que son valores, claro, totalmente diferentes. Y te toca sentarte y tener la conversación y conversarlos y acordarlos, ¿verdad? Pregunta así, fuera de la caja, ya vamos a regresar al tema organizacional, pero si pudieran mencionar 1 o 2 valores que para ustedes es fundamental educar en sus hijos, ¿sí? Que puedan sembrar en sus hijos, ¿cuáles son? Qué pregunta más interesante, la verdad. O sea, yo me voy a ir con la humildad. Ese es uno. Humildad en muchos sentidos, ¿verdad? En varios aspectos. Y no he logrado encontrar en español, pero en todo nivel, personal y profesional, creo que es uno de los valores más fuertes, y es el boldness, como la audacia, ¿no? El atrevimiento, el que no haya, bueno, la arruiné, metí la pata, pero aprendí, me aventé, lo logré, obviamente bajo los parámetros permitidos, ¿no? Pero eso creo yo que serían como 2 que tendría. Y definitivamente, si puedo tirar uno más, sería la honestidad. O sea, para mí la honestidad creo que es un valor universal. Creo que si muchos más lo tuviésemos, creo que sería otro mundo el que tendríamos. Bueno, yo me iría al primero, más importante para mí, que es la bondad. Porque más que puedan ser buenos profesionales o buenos trabajadores, yo quiero que sean buenas personas, que tengan almas buenas. Y la bondad yo lo asocio con la generosidad, con la solidaridad, con el servicio, con la empatía, o sea, con la conexión con otros, con buscar ayudar desinteresadamente, ¿verdad? Estar ahí para los demás, ¿verdad? Y yo creo que esa es una cualidad importantísima que los va a llevar lejos independientemente de la profesión que elijan o lo que quieran hacer. Entonces la bondad para mí. Y lo segundo, y ahí sí se me va a salir toda la programación de años, pero para mí la responsabilidad. Ay, yo sí, perdón, pero yo no quiero hijos irresponsables. ¿Verdad? Y la responsabilidad, entendiéndola también como la habilidad para responder, responsabilidad. Claro. Y esa responsabilidad tiene que ver con que ellos se puedan hacer cargo de sí mismos, de sus emociones, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus equivocaciones, y eso implica pues ser humilde. Claro. Y sobre todo, yo asocio mucho la responsabilidad también con la integridad. Para mí hay un elemento de integridad cuando tú eres responsable y cumples lo que dices que vas a hacer, el día que lo vas a hacer, con la calidad esperada, estás siendo íntegro y responsable, ¿verdad? Estás cumpliendo
¿verdad? Con eso que a ti te tocaba, pero además estás honrando tu palabra y tu compromiso, y eso para mí tiene mucho valor. Entonces, para mí serían esos dos. Me encanta porque te escucho, ¿verdad? Y decía, pues no es por acaso que nos encontramos en la vida, ¿verdad? Para mí, uno de los valores en los que pensé, no sé si sea el nombre más adecuado, pero explicándolo, tal vez llego a otra cosa, pero para mí es la lealtad, ¿sí? Pero la llevé primero la lealtad a uno mismo, ¿sí? Para mí es importante que mis hijos no se traicionen a sí mismos. No me importa incluso si en algún momento me traicionan a mí, ¿sí? O traicionan hacia afuera. Por supuesto, no quisiera que sucediera, pero mucho menos quisiera que se traicionaran a ellos mismos. Entonces, esto para mí es importante, que primero ellos sean leales a sus sueños, a sus deseos, ¿verdad? A sus pasiones, a que hagan las cosas porque ellos son felices en eso y no porque yo soy feliz o porque alguien va a ser feliz por eso, ¿verdad? Porque creo que habemos muchísimos adultos, o diría todos los adultos en alguna medida, que nos traicionamos a nosotros mismos por quedar bien afuera. Y creo que eso nos trae ya para empezar los primeros años de terapia, ¿verdad? Y eso nos ha dado ya para 7 episodios aquí, así que... Sí, entonces, seguro. Yo quisiera que fueran niños, que fueran adolescentes y que fueran adultos, que sean leales y fieles a ellos. Por supuesto, cuidando que esa lealtad y esa fidelidad a sí mismos sea orgánica y no lastime hacia afuera. Y ahí lo conecto con el segundo valor que yo le había llamado hermandad, pero que cuando tú hablaste de bondad, para mí tiene que ver con eso. Y esta hermandad era de cuidar al otro, ¿verdad? O sea, yo tengo 2 niños, Santi de 10 y Emma de 6, y tal vez en uno de los aspectos en donde más énfasis ponemos nosotros como papás es cuida a tu hermano, cuida a tu hermana, pero no porque tú seas responsable de que no le pase nada, sino porque para que seas generoso, ¿verdad? Para que no pienses egoístamente solo en ti, sino que sepas para que está tu hermano. Para que le sumes al otro. Para que le sumes. Entonces, ellos tienen una relación en donde muere uno por el otro, ¿verdad? Y yo creo que eso es de los regalos que como papás más lindos podemos dar cuando no tenemos hijos únicos. Para mí, uno de los grandes regalos que le damos a nuestros hijos es un nombre, ¿verdad? Y para mí otro de los grandes regalos que le podemos hacer es la relación que tiene con sus hermanos. Entonces, para mí, hermandad o bondad. Y luego la otra sí, es responsabilidad. Y responsabilidad no entendida desde este lugar de tenés que cumplir con todo lo que se te pide, ¿verdad? Sino la responsabilidad de tú tienes que hacerte cargo de dar, de rendir cuentas por cada cosa que haces o que no haces, por cada cosa que pasa o no pasa. Entonces, ahora este fin de semana, Santi ya tiene acceso a celular, ¿verdad? Y por supuesto el acceso a celular fue con una serie de acuerdos y de condiciones, y se perdió el celular el fin de semana. Ya lo encontró, pero lo perdió. Pero entonces las primeras reacciones y respuestas fueron: es que no fue mi culpa, ¿verdad? Es que yo no tuve que ver. Y a mí el celular la verdad es que no me importaba, ¿verdad? Pues se repone o no se repone, o igual hay un montón de repuestos de esos que vamos cambiando porque vamos actualizando. Y yo le decía a Mario, Santi va a tener que tener una consecuencia seria y severa por esto. No porque a mí me importe el aparato, pero porque necesitamos que él se haga responsable. Porque es la lección. Él tiene que poder rendir cuentas de lo que pasó, ¿verdad? Entonces es que se me cayó, el celular se salió, dijo, de mi bolsa. No, el celular no se salió de tu bolsa. Y de todas formas, si el celular se salió de tu bolsa, ¿qué puedes hacer tú diferente la próxima vez? Y dijo, la próxima vez puedo revisar que llevo todas mis cosas antes de salir del carro del amigo. Pues sí. Entonces, estas lecciones de tú estás creando los resultados que estás teniendo en todo, para bien o para mal. Esa para mí serían los valores. Y si lo llevamos al ambiente organizacional, ¿sí? Si lo llevamos al líder o si lo llevamos al colaborador,
yo sé que por supuesto los valores tienen que ver con las culturas de las empresas, tienen que ver con el giro del negocio, tienen que ver con la identidad de esa empresa, pero si ustedes pudieran escoger 1 o 2 valores que ustedes digan, es que yo no contrataría absolutamente a nadie que no tuviera esto y esto, ¿qué sería? Bueno, ahí me fui un poco como Cris. Lo primero que pensé es en este concepto de coachabilidad. ¿Verdad? Y hay un estudio por ahí, ahorita, perdón, no me recuerdo de quién, pero creo que es de Glassdoor. Bueno, que dice que el 26% de las contrataciones en las empresas fracasa por falta de coachabilidad. No es porque tú no le pegaste al perfil, no es porque le faltaba un título, no es porque no tenía los 5.7 años de experiencia, es porque la persona no es coachable. Uh-huh. Y para mí el valor detrás de la coachabilidad es la humildad. Uh-huh. Entonces tiene que ver con que la persona a mí, cuando yo la estoy contratando, me pueda decir en qué la he embarrado. O sea, que no me venga a presentar solo arcoíris y unicornios, que me venga a mostrar quién es en realidad. Que me venga a decir de qué pata cojea. Pero no solo cuáles son los defectos o las áreas de oportunidad, sino qué está haciendo para desarrollarlas, porque la conciencia no es nada más darme cuenta, sino es también actuar sobre eso que descubrí. Sí. Entonces, para mí que sea coachable y tiene que ver con que sea humilde. Y que sea humilde tiene que ver con que reconozca en dónde es grande, pero también en dónde se está quedando corto, que pueda admitir un error, sin traerme el fíjese qué, que me mata, o sea, fíjese qué me mata, y la retahíla de excusas, ¿verdad? Que en coaching les llamamos como estas respuestas tranquilizadoras, porque a mí me dejan en paz, porque me ponen en el rol de inocente y en el rol de es culpa de alguien más, yo no tuve nada que ver. Entonces para mí la humildad, clave. Lo otro es la integridad, para mí es lo mismo, o sea, si tú dijiste que el lunes, es lunes. Y si no vas a poder el lunes, tú avisas el viernes, tú avisas el sábado, pero tú avisas, claro. ¿Verdad? Y lo que tú te comprometes a hacer, lo haces y te haces cargo de lo que no puedes hacer y eliges lo correcto por encima de lo fácil y lo cómodo. Y para mí eso es importantísimo, ¿verdad? Que no hagas las cosas por marcar, por hacer el checklist, sino que hagas realmente lo correcto, lo adecuado, lo preciso. Entonces, yo creo que se parecen mucho a los de los niños, ¿verdad? Porque pues al final para mí son brújulas y como eres en una cosa, eres en otra. O sea, para mí es una gotita de sangre el valor y no importa si estás en el contexto social o en el contexto empresarial o en el contexto familiar. Al final, como decía Cris, es tu ADN, ¿verdad? Entonces, humildad y la integridad. Yo el último, tal vez con la descripción que usted está dando para mí, y es uno de los cimientos realmente para mí, es accountability. Y es apropiarme de mis acuerdos, honrarlos, respetarlos y obviamente también hacerme responsable de qué te dije que iba a hacer. Claro. ¿En cuánto tiempo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? Y me resonó muchísimo eso de, si me dijiste que me lo ibas a dar el lunes, no me estés escribiendo el viernes a las 5 de la tarde para decirme, sí. O el domingo a las 5, fíjate que, ¿verdad? Que es una frase muy chapín, ¿verdad? Fíjese que, no, realmente aduéñate y apropiate de eso, ¿verdad? Y si no lo lograste, pues también ten el valor de decir, lo siento, no lo hice, no lo logré. ¿Ah? Creo que el otro, y ambas creo que me han oído mucho, para mí el que no es disruptivo no entra, ¿verdad? Y es que es esa persona que no quiere retar el status quo, el salir del tema de es que así lo hemos hecho siempre, o es que así me enseñaron. Que es mitad miedo y mitad mediocridad. Exactamente. Sí. Entonces es ese tema de, bueno, ¿cómo tú te atreves a hacer las cosas diferentes? ¿Cómo quieres que el mundo aprenda otra forma de hacer las cosas? Y no es tanto por el mundo más que por ti. O sea, hay múltiples formas de poder enseñar, de poder
generar impacto, o sea, salte de la caja. Y el último, y realmente me va a decir que qué raro, pero creo que es y sobre todo en estas épocas, y se volvió algo mucho más importante el año pasado, que pues los tres pasamos por quebrantos de salud, pero para mí se volvió muy importante más el año pasado, y es el balance de vida. Una persona que no puede balancear su vida ni priorizar, creo que ¿cómo me va a priorizar a mí en el trabajo? ¿Cómo va a organizarse, a ordenarse? Así que el trabajo va a ser más importante que algo que está en casa que te va a nutrir 10 veces más. ¿Cómo es eso que no te puedes tomar unas pausas para poder hacer introspecciones, para verte para adentro, para ver qué está pasando, tomar esos descansos, esos energizadores que tanto te dan fuera de... para mí se volvió algo no negociable realmente, porque me dice muchísimo de cómo una persona va a ser en un ambiente corporativo. Y porque el equilibrio como el equilibrio. Un valor. Entonces. Y porque es algo que tú no se lo puedes dar al otro. No, claro. O sea, no es un trainable trait. Sí, o sea, ya lo traes y lo tienes que hacer tú. Claro. Sí. Yo conecté con un libro de Patrick Lencioni. A mí me gusta mucho Patrick Lencioni como autor, porque me parece muy simple, muy práctico y al mismo tiempo muy profundo y muy atinado. Y él habla de 3 virtudes o de 3 valores en uno de sus libros, y él dice hambre, empatía y humildad. Pero no como aisladas, sino como esta combinación, como este triángulo de que no puede faltar ninguna de los 3 porque ya queda totalmente desbalanceado, ¿verdad? O desequilibrado. Entonces esta hambre, esta ambición de querer crecer, o esta ilusión, claro, ¿verdad? De hacer que las cosas pasen, o de ser disruptivo, de provocar cambio, de provocar crecimiento, de tener este brillo en los ojos por las cosas, porque pues tener un colaborador o un líder, ¿verdad? O un par con apatía, ¿verdad? Sí. Desgasta, desacelera, le hace perder esta energía, ¿verdad? La humildad, como esto que tú traías, de una persona que es capaz de reconocer sus errores, de admitirlos, que tiene que ver con el accountability. De también, pedir ¿verdad? ayuda también. De Saber pedir ayuda, cuándo, claro. etcétera. Y la empatía, que tiene que ver con ser bondadoso, con ser generoso, con conectar con el otro y no solo con la tarea. Y para mí, ¿verdad? Si fuera en mi empresa, en mi lugar, para mí es la pasión. O sea, sí. para mí vivir desapasionadamente o hacer las cosas desapasionadamente es desaprovechar la vida, ¿verdad? Yo creo que cuando uno le mete corazón, ¿verdad? Cuando uno le mete ilusión a lo que hace, no importa si es pequeño, ¿verdad? Si es la del lobby, como decíamos en un episodio anterior, o es el que está en el penthouse, nos perdemos de vivirla si no es con esta pasión. Entonces, para mí sería esta. ¿Por qué? Yo les veía esos ojitos brillantes cuando ustedes hablaban de los valores que son importantes para ustedes. ¿Por qué decimos que los valores son energizadores? ¿Verdad? Ya hablamos de que son una brújula, ¿verdad? Dijimos que son el ADN, que son este código de programación, pero cuando decimos que son energizadores, ¿a qué nos referimos y cómo esto se puede usar a favor en una organización? Yo pienso que los valores son las piernas de los objetivos y de las metas. Siempre lo explico así en mis procesos de coaching. Para mí es como cuando tienes un objetivo que no está anclado en un valor, es como que tuvieras una meta, un objetivo cojo. No va a caminar, no tiene cómo moverse. Para mí la gasolina es el valor, que es lo que te da este empuje, este drive, es lo que hace que tú dejes el pellejo por el sueño, es lo que hace que tú le pongas el corazón a todo lo que haces, es lo que al final va a activar todo tu organismo, ¿verdad? Y te va a mover a la acción. Entonces, para mí, son energizadores porque movilizan, ¿verdad? Porque te despiertan, te sacuden, te mueven. Y cuando tienes una meta que no tiene un valor detrás,
¿verdad? Con la que no conectas, con la que no compartes, o que tal vez es importante pero no es prioritaria, no está en el top de aquello que tú vas a defender a vida o muerte, pues entonces ahí es muy fácil caer en la excusa, es muy fácil caer en la postergación, es muy fácil caer en el fíjese que hoy no pude, ¿verdad? Y a donde me fui fue cuando yo me certifiqué la primera vez como coach. Recuerdo que estábamos haciendo un ejercicio de visualización en donde tú te imaginabas ya en la meta y luego físicamente ibas haciendo como el retroceso para atrás. Entonces, si estoy en el 2025 y ya logré esto, ¿qué pasó en el 2024? ¿Y qué pasó en el 2023? ¿Y qué tuve que haber hecho en el 22? Y te ibas para atrás. Y en esa oportunidad yo recuerdo que la meta que yo estaba trabajando era heredar el negocio de mi mamá. Porque mi mamá quería retirarse. Y mi mamá, su sueño era que mi hermana y yo continuáramos con este negocio de 32 años, que se dice muy fácil, pero no es fácil, ¿verdad? Y yo sentía, ¿verdad? Y uno de mis valores es la lealtad. Entonces yo sentía como esta fidelidad y esta lealtad de, o sea, yo tengo que heredar este negocio de mi mamá. Okay. Porque yo no puedo echar en saco roto 32 años. Y porque ese es el negocio con el que mi mamá nos sacó adelante a mi hermana y a mí, quedándose sola. Entonces había mucha gratitud y mucha deuda hacia el negocio. Y entonces en este proceso, en este ejercicio estábamos trabajando esto y me acuerdo que mi peer coach, ¿verdad? Que ahora es colega también y es coach ya, me decía, ok, ¿qué tendría que haber pasado? Y íbamos haciendo como para atrás. Pero en la medida en que yo iba como acercándome al objetivo y cada vez mi postura iba más para abajo y mi lenguaje no verbal iba cada vez más para abajo. Y esta colega, que es muy buena coach, lo vio y me dijo, en vez de sentirte más energizada con cada paso y cada acción que tú pones hacia tu objetivo, yo te noto cada vez más cargada y estás arrastrando los pies, ¿verdad? Porque teníamos masking tape de un paso a otro y me dice, veo que estás arrastrando los pies. ¿Qué pasa? Y ese momento yo me di cuenta que yo no quería trabajar en eso. No era mi pasión, no me energizaba llegar a atender un negocio, no porque fuera malo, no porque fuera menos que lo que yo hago, sino porque mi corazón estaba en esto, en la facilitación, en el mundo corporativo, en mi carrera. Y entonces allí cambió totalmente la meta, porque entonces yo dije, ok, ¿cómo puedo yo ser fiel a mi valor, a mi pasión y hacer lo que a mí me energiza y me mueve, pero sin descartar el legado que mi mamá y sus 32 años de trabajo trajeron para mí? Entonces fue más cómo incorporo los valores, las lecciones de este negocio a mi pasión sin sacrificar eso. Entonces, para mí esta es la explicación. Si tú no tienes esa pasión y si tú no estás dispuesto a dar la vida por eso, ese objetivo es hueco. Y probablemente yo habría podido cumplir la meta, sí, pero habría sido un proceso engorroso, habría sido un proceso que tal vez no fluye y sobre todo habría sido un proceso en el que yo no estoy siendo auténtica, y si yo no estoy siendo auténtica y mi corazón no está ahí, igual no era sostenible, no era como sostenible, negocio ni siquiera. Porque yo no iba a ser mi mejor versión en ese negocio, pero sí podía ser mi mejor versión en este. Wow. Profundo. Sí, súper, la verdad. Entonces, los valores como drivers, como motivadores, como motivos para la acción más grandes que el objetivo, la meta, digamos, sino el significado o el sentido que hay por detrás de lograr una meta o un objetivo. ¿Ok? Como una vitamina, ¿no? Al final de cuentas, o sea, un inyector. Claro, sí, o sea, es como el menú, ¿no? Realmente es el tema de la cultura, la visión, misión, etcétera. Pero si no están esas pastillitas que realmente ayuden, vitaminacen, ¿sí? Que den ese respaldo de algo que no está bien, ¿no? Que ayuden realmente también a recordarme por qué estoy aquí,
cuáles son parte de las cosas con las que yo conecto realmente con la organización y dónde está ese vínculo. Eso creo que por eso les llamaría yo los energizadores realmente. Fuera de, hace poco leí una frase que decía que la cultura no solo se hace a través de frases motivacionales, ¿verdad? Sino que es a través de la conexión de personas con los valores, con la filosofía organizacional. Entonces, lo que más me llamó la atención fue eso. Primero van los valores. Como ese Red Bull, tal vez cuando usted decía ese energizador, dije, bueno, puede ser, es el que te da alas, exacto, el que te da alas a llevar y a accionar, ¿no? O sea, a dar ese siguiente caminar, ¿verdad? Y es nuevamente, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿qué fue lo que me enamoró? Y por eso es que es tan importante cuando trabajas con los líderes en sus procesos de coaching y formación que reconecten con el valor, el por qué y el para qué lo haces, porque es a lo que tú regresas cuando las cosas se ponen difíciles. Claro. ¿Verdad? Es a lo que tú vuelves cuando dices, híjole, ¿para qué tanta cosa? Es cuando tú vuelves, y por eso para mí son estos recordatorios de lo que es importante, ¿verdad? Y por eso pues está bien que lo pongan en las paredes, no es lo único, pero está bien que lo pongan en los marcos y en las paredes de las empresas, porque al final es el recordar. Recordar para despertar, para moverme, para accionar, pero es un recordar de lo que es importante y valioso y de lo que todos como organización estamos cuidando. Sí. Y acá lo que vengo escuchando es, de alguna manera, es repetir el mismo cassette que hemos venido hablando en varios de los episodios, es primero tú, ¿verdad? Primero identifica tus creencias, primero identifica tus emociones, primero identifica tus valores, conecta con ellos, etc. En su opinión, en las experiencias que ustedes han tenido, ¿cómo hace un líder para liderar basado en valores? Considerando dos cosas. Una es, yo como líder tengo mis valores, ¿verdad? Forjados, de crianza, ¿verdad? De experiencias o que yo he ido eligiendo, dándome cuenta, etc. Además tengo estos valores organizacionales o corporativos que, si tuve suerte, ayudé a crear y a desarrollar, y si no, pues ya estaban ahí en el momento que yo llegué. Y adicionalmente, yo tengo un grupo de colaboradores, vamos a pensar que 8 o 10 personas se reportan a mí, y que cada uno de ellos trae su propio código de programación, su propio ADN, su propia brújula, ¿sí? Entonces yo estoy jugando con estos 3 segmentos de valores, los míos, los corporativos y los de cada uno de mis colaboradores. ¿Cómo hago para liderar o para este liderazgo basado en valores? Personalmente, es sumamente importante entender cuáles son los valores de las personas realmente. O sea, y dando un paso atrás, creo que tener sumamente claro cuáles son los míos, cuáles son los de la organización y cuáles son los de las personas. Soy fiel creyente que un valor es binario. Lo tengo o no lo tengo. No lo puedo tener a medias. ¿Verdad? Entonces, no se trata de evaluar un valor, no se trata de ponderar un valor, ¿verdad? Valores se dan a través de comportamientos, de acciones, vivencias, etc. Entonces, creo que el entender lo que otras personas valoran y saber que hay valores que para otras personas son más importantes que lo que yo mismo valoro, y ser empático ante ese tema de lo que ellos valoran y comprenderlo, y tal vez no engancharme ni aferrarme con eso, porque muchas veces nos encontramos con líderes que quieren imponer, ¿verdad? ¿Pero por qué vas a valorar eso? ¿O por qué para ti eso es importante? Que eso no está en tela de juicio. Es cómo yo puedo liderarte, comunicarme o guiarte a través de lo que sé que es importante para ti. Entonces, al final de cuentas, se puede volver no un tema de lucha ni desconexión, sino al contrario, un asset para los líderes. Yo sé que para ti es importante esto. Por ende, ¿qué te parece? Sí, ABCD, ¿no? O sea, creo que ahí es donde empiezan los líderes a ganar, por muchas razones. Son muy pocos los que se dan a la tarea de entender también qué es lo que una persona llega a valorar, qué no.
qué es lo que aprecia esa persona. Y obviamente eso le va a facilitar muchísimo al líder, porque no solo empiezas a conocer al profesional, sino empiezas a conocer a la persona. Y ya cuando lo puedes conocer como persona, creo que tienes un mar de opciones, un mar de oportunidades para poder crear, diseñar, navegar, que permite mucho eso. Entonces, para mí es súper importante el conocer, el empatizar y el liderar a través de los valores de la otra persona. Y este liderar, yo por lo menos lo entendí como la calibración de expectativas. Totalmente. ¿Verdad? Estos son mis valores, quiero saber cuáles son los tuyos. Y basado estos en son mis los de la valores, y estos son los de la organización. organización. O sea, 3, y es basado una triada. en mis valores, esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que Ok. espero de la relación, esto es lo que espero de tu desempeño. Y basado en tus valores, esto es lo que yo te puedo ofrecer para energizarte, motivarte o generar las condiciones en donde tú encuentres este driver personal. Que nuevamente nos cae al equilibrio, ¿no? Ok. ¿Verdad? O sea, al triangulito del equilibrio. Ok, entonces es empatizar, conocerlos, calibrar y liderar desde ahí. ¿Qué más? Yo creo que ese es un primer paso, entender qué hay en la mesa. ¿Verdad? ¿Qué trae a la organización? ¿Qué traigo yo? ¿Y qué trae cada uno de mis compañeros? Y yo creo que en ese conversar es bien importante hacer dos cosas. La primera es operativizar cada valor. Porque cuando hacíamos nosotros el ejercicio, para ti se llamaba lealtad, para mí se llamaba bondad, para mí era integridad, pero para Cris era accountability. Entonces, para ti, ¿qué significa? Porque también el lenguaje nos juega a veces mucho en contra. O sea, para mí, ser honrado es no robar, ¿verdad? Y esto pasa mucho en las organizaciones. Ah, pero es que yo uso el tóner para imprimir mi trabajo de la universidad. Ok, eso es robar. No, eso no es robar. Robar es sacar dinero de la caja chica. Ok, cada uno puede tener como sus definiciones. Entonces, para mí es que en esa conversación de qué está en la mesa, podamos tener un entendimiento común de lo que significa para nosotros el valor a nivel de comportamientos observables, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber que estamos siendo honrados? ¿Cómo vamos a saber que estamos siendo íntegros? Entonces, es una conversación sobre eso. Y luego, el segundo punto sería converger. Entonces, ¿qué de esto es común? ¿Cuáles son estos valores que compartimos y cuáles son los valores que no compartimos? Y luego, ¿cuáles compartimos con la organización y cuáles no? Y estos que no compartimos con la organización no son negociables. Porque para mí esto es como cuando tú aceptas irte a un Airbnb y ahí hay condiciones para habitar la casa. Y estas son las reglas de la casa y tú te comprometes a cumplirlas. Entonces, hay que tener estas conversaciones valientes. Para mí liderar es conversar. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con, bueno, entendamos qué significa para todos. Yo cuando he hecho estos ejercicios, la vez pasada estábamos definiendo, usando Legos, los valores, un código de ética con Lego, y fue súper buena la experiencia. Y me acuerdo que en la maqueta alguien llevó un reloj en el valor respeto y dijo, nadie está hablando del respeto al tiempo, pero para mí el respeto también tiene que ver con yo no te llego tarde y no te hago perder el tiempo. Entonces, ¿qué significa para cada uno? ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué no? Y luego, ¿cuáles son las brechas que hay? Y entonces para mí ahí empieza el liderazgo del que hablaba Cris. Okay, si yo sé que la organización nos pide, ¿verdad?, puntualidad como valor y no somos puntuales, ¿verdad? Entonces es ir a definir acciones como equipo y el liderazgo es ir a hacer accountable a la gente, ¿verdad? Premiar y reconocer a quien es puntual y amonestar, disciplinar, conversar, retroalimentar al que no es puntual. Entonces, para mí ese es el liderazgo con valores, ¿verdad? Pero empieza con este proceso de, ok, veamos qué hay, qué significa, los 1001 definiciones que pueden haber del valor, acordemos cuál va a ser la definición para nosotros, porque esto es bien interesante. Cuando tú tienes muchos clientes, empiezas a ver que no significa lo mismo excelencia para todos, que no significa lo mismo respeto para todos. Y luego, una vez ya hayas definido y acordado, entonces converge, prioriza cuáles van a ser los valores que vamos a cuidar y luego identifica brechas y genera acciones para cerrarlas. Y una cosa más,
van a haber valores en los que no convergen, pero son importantes para la persona a nivel individual. Y tú como líder tienes que ser cuidadoso y sensible frente a esas valoraciones individuales. O sea, no porque el equipo no estuvo de acuerdo en que, ahorita me acordé de esta coachee que decía, para mí es importante que me saluden. ¿Sí? Y si a mí no me dicen hola, y si a mí no me dicen buenos días, yo no puedo. O sea, yo no puedo trabajar con alguien que a mí no me saluda. Y si tú eres el líder de esta persona, obviamente, y tal vez en el código del equipo no va a estar saludarse, porque tal vez ese es el valor N de 25 valores que hay. Pero tú como líder sí debes de ser cuidadoso y sensible a que allí hay una valoración individual y procurar que tú sí cumples esos valores en tu one-on-one y en tu relación individual con esa persona. Y que ahí el valor no es el saludar o no el saludar, es sino verle. lo que está por detrás, que es el vínculo, el bonding, el te veo. El apreciar al otro, el darle el espacio. Y yo escuchándolos decía, wow, esto se pone complejo, ¿verdad? Porque no solo están las interpretaciones del lenguaje, donde para mí una cosa es una cosa y para ti significa otra, en donde está esta triada entre los personales, los corporativos y los de cada uno de los miembros que se van agregando, sino que además está cómo operar dentro de estos valores en las demandas del día a día, en los retos, ¿verdad? Y los obstáculos y las situaciones que van surgiendo en el día a día, etcétera. Y pues pensaba en este término que en algún momento me parece que hablamos en alguno de los episodios, que era la esquizofrenia organizacional o la incongruencia organizacional o corporativa, en donde nosotros decimos que defendemos una cosa, en donde el valor en la pared, ¿verdad? O el sticker en la sala de reuniones es una, y en el día a día y en la práctica se está viviendo otra cosa. ¿Qué experiencias tenemos? ¿Qué herramientas? ¿Qué consejos? ¿Verdad? ¿Cómo logra una organización empezar a ganar coherencia, empezar a ganar congruencia cuando el discurso de valores y la práctica de valores no están alineados? Wow. Donde el discurso es, nos importan las personas, ¿verdad? Esta empresa existe para servir al mundo, pero estamos exprimiendo y ahorcando a nuestros colaboradores, o donde la integridad y la honradez es nuestro lema, pero estamos haciendo la jugada para no pagar impuestos, o cualquiera de estas incongruencias y ejemplos vamos a tener N,000, ¿verdad? ¿Qué podemos compartir? Para mí es una responsabilidad que viene desde arriba, y es el tema de predicar con el ejemplo o el walk the talk, ¿verdad? No puedo yo andar promoviendo, diciendo o inclusive apuntando hacia la pared donde están esos valores, pero con los pies estoy haciendo otra cosa, o con mis pensamientos o con mis palabras estoy haciendo otra cosa. Y ahí es donde viene el primer, digamos, la primera dificultad que yo he visto a nivel organizacional, y es esa concientización del C-suite, de los directores, juntas directivas, porque allí es donde está. O sea, ¿qué va a predominar? ¿Va a predominar el resultado o va a predominar los cimientos de esta organización? ¿Verdad? ¿O estoy dispuesto a? Bueno, el resultado es importante, el valor también, pero va a predominar el resultado. Entonces le pongo, lo opaco por un momento, me hago de la vista gorda, pero logramos el objetivo. ¿Qué tipo de organización quiero ser? Ese tema es algo que a juntas directivas, que a directores, vicepresidentes, etcétera, ellos tienen una gran responsabilidad con ellos, porque al final de cuentas son quienes deben predicar con ese ejemplo y hacer que la invitación sea genuina, que realmente vean en ellos un ejemplo de esas acciones y no que sean solo verbalización. Y ahí nos vamos al viejo dicho, pues palabras, viento, ¿no? Entonces,
¿Qué están haciendo ellos como líderes para hacer? Yo creo que eso es sumamente importante. Creo que con mucho respeto, las personas abajo de estos líderes, etcétera, pueden también señalizar y pueden ejemplificar y pueden decir, bueno, tú me estás pidiendo A, pero de ti yo estoy viendo C. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nuestros Y hijos en casa, verdad? Hablando de los valores. Completamente de acuerdo. ¿Y tú por qué no lo haces y me lo estás pidiendo Claro, a mí? exacto. Mira, y eso es un excelente ejemplo, que les decimos, bueno, o sea, típico, no debes mentir. Pero después nos escuchan diciendo, que no ya estoy. voy para allá. Y, papá, todavía estamos en la casa. ¿Verdad? Entonces, pero es una mentira piadosa, ¿no? Entonces es el acto. Entonces no podemos nosotros jugar a nuestro favor con ese tipo. Eso es un excelente ejemplo. Y ahí es donde creo que tenemos una gran responsabilidad. Y a mí me encanta la actitud de los niños porque lo señalan. Y creo que es donde también nosotros tenemos la responsabilidad de señalarle a los directivos, a ejecutivos, etcétera. Oye, sí. ¿Cómo me estás diciendo esto? Me pides que haga esto, pero tú vas por otro lado, ¿verdad? Porque al final son modelos a seguir. Claro. Creo que eso viene desde hasta arriba. Y si arriba no está bien, es muy difícil cascadearlo. Claro. Personalmente es una creencia muy mía, pero sí lo he visto y sí considero que necesitamos ser congruentes como líderes, sobre todo los ejecutivos. Yo creo que a diferencia de los otros dos hilos de creencias y de emociones en donde pues hay un desaprender, hay un formarse, hay un aprender, para mí este hilo es de tajo. O sea, como decía Cris, no es, o sea, es binario. Este hilo es de metal, casi que no. O sea, no, es que este hilo, si tú quieres liderar por valores, tú tienes que irte con todo o nada. O sea, no hay medias tintas para mí. Y esa decisión es una decisión muy valiente y esa decisión obviamente no la vas a tomar tú que estás en el lobby del edificio, la va a tomar, no sé, Pegasus que está en el penthouse. Claro. Pero al final lo que pasa con las organizaciones muchas veces es que se ven muy tibios a la hora de querer liderar por valores. Entonces, total. Ay, no, esto es que la gente está aprendiendo los valores. Ay, no, es que la gente todavía no los conoce. O, ay, no, es que no, con aquel no, porque este es el que más vende. Entonces démosle chance. Entonces llevémoslo a coaching para que le enseñen a ser íntegro y honrado. Eso no se aprende en coaching. Entonces, para mí este hilo, este sí es el hilo que si lo vas a cortar, lo cortas de una. ¿Verdad? Aquí te vas con todo. Y para mí, para la gente que nos está oyendo, seguramente hay gente que está pensando, bueno, y si yo no estoy en el penthouse y yo igual quiero liderar por valores, bueno, empieza por tu equipo. Claro. Empieza por ti, empieza por ser coherente tú, empieza por tú cumplir tus compromisos, empieza por tú decir la verdad. Y entonces puedes empezar, y conecté con este video de cómo se forma un movimiento, hacer ese loco que se atreve a bailar un son diferente, un ritmo diferente, a poner el ojo y a premiar otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el número, sino con el valor detrás. Y atrévete tú a ser ese loco rebelde que se anima a bailar solo, porque en ese proceso de atreverte y de ser coherente vas a inspirar, vas a tocar, vas a transformar a otros y otros se van a ir uniendo. Y entonces vas a ir teniendo como este movimiento de liderazgo por valores. Pero para mí yo creo que parte esencial de empezar a liderarte por valores como organización es dar el paso y quemar los barcos. Y eso es, acá no vamos a tolerar esto, y el que no lo cumple se va. No importa si es el primo, el sobrino, el yerno del dueño, no importa si a este lo contrató el papá que fundó la empresa. O sea, es ser coherentes. Y yo creo que yo pues sí he tenido la oportunidad de trabajar en empresas que se han transformado por valores, en donde al final el valor no se negocia, y ese es el mensaje, desde el líder de arriba hasta la persona que está en la entrada de conserje, ¿verdad? Y personas que yo vi salir por un tema de valores. Claro. Y no solo eso,
se comunicó que salieron por un tema de valores, porque también a veces las organizaciones se va Juanito porque decidió perseguir horizontes nuevos. No, no quiere horizontes nuevos, se va porque robó, punto. Se va porque mintió, se va porque acosó a esta trabajadora. Claro. Entonces creo que el ser transparente y el ser honesto es bien importante. Buenísimo. Y justamente esto lo dice Lencioni también en este libro que les cuento, ¿verdad? Él dice ser inflexibles y rigurosos. Rigurosamente inflexibles. Si no cumple con los valores que nosotros estamos buscando, así sea el mejor candidato, el magna cum laude, así sea la persona que cumple con todo el perfil que nosotros estamos buscando, pero no tiene el driver, no tiene el código, no tiene el principio, no es la persona para nosotros. No es la persona para nosotros. Pero juega esto de, voy a dejar un ratito al lado el valor porque conviene, ¿verdad? Y aquí entra esto de la conveniencia o realmente la integridad de cumplir con el valor. Claro. Y dice, cuando se trata de valores, hay que ser como el perro con el hueso. No lo sueltas. No lo sueltas porque no lo sueltas. Porque si lo sueltas, el mensaje que le mandas a la organización es, sí, pero depende. Son permisivos. Sí, pero no es tan... Son recomendaciones y sugerencias, no valores. Claro. Así es. No es nuestro código o nuestros principios. Bueno, pues vamos cerrando ya este episodio. ¿Con qué quieren cerrar? ¿Hay alguna recomendación, alguna frase, no sé, algo como para hacer el cierre del tema de valores? Yo voy a regresar a una pregunta que nos hizo y sí creo que no veo los valores como una torre y no los veo como un Jenga. No es que quite uno y después lo vaya poniendo. Yo creo que voy agregando valores, voy agregando cosas que me importan porque soy un ser evolutivo, soy un ser humano y las circunstancias, los ecosistemas, culturas, etcétera, todos. Si nos mudamos de país, algo tenemos que adoptar de esto, ¿verdad? De ciertos valores, ¿cierto? Entonces, no necesariamente tenemos que ir desechando valores, al contrario, nos vamos nutriendo de más energía. Y tal vez regreso a los energizadores. Entre más valores, probablemente más energía podemos llegar a tener. Entonces, me encantó el tema. Y creo que es un tema que da para mucho. Nos falta muchísimo, ¿verdad? Nos falta muchísimo, pero creo que vamos por un muy buen camino. Me voy con algo súper importante. Me voy con la brújula, me voy con el código y me voy con el ADN. O sea, para mí esos son las tres palabras en lo que voy a resumir lo que son unos valores. Cuando dijiste lo de la frase, me fui a no caer en una cultura de cumplimiento. Y ahí me acordé de un padre que decía en la misa, es que entonces cumples y entonces mientes, cumplimiento, ¿verdad? Y el que peca y reza empata. Y cómo, digamos, el no caer en esta cultura de cumplimiento, en donde el valor no se vuelva un adorno, en donde no se vuelva un checklist, en donde no se vuelva una obligación. Entonces me fui a este lugar de si tú quieres un liderazgo por valores, hazlo por ti, ¿verdad? Hazlo porque tú te lo mereces, hazlo porque para ti es importante, hazlo porque no es concebible para ti trabajar, sumar, hacer equipo en un entorno que no tenga esas condiciones mínimas, que no tenga ese ADN, que no tenga esa brújula, que no tenga ese código. Es como, y me fui al fútbol, ¿verdad? O sea, no juegues en una cancha, ¿verdad? En donde las reglas no están claras, en donde el adversario no respeta, en donde no se tienen los mínimos necesarios para poder hacer un buen juego y para poder ganar el juego de manera limpia, ¿sí? Entonces, eso, no caigas en esta cultura de cumplir y mentir, ¿verdad? O de darle tick in the box y decir, ya, acá sí, acá tenemos valores y acá tenemos modelos, porque esto nos pasa, nuestros clientes nos enseñan estos manuales hermosos y bellos, estos murales en la pared, pero cuando llegas y preguntas, la gente te dice, no, eso no, acá no lo hacen. O solo algunos, señor, no todos. Entonces, creo que el liderazgo por valores no es una moda, no es tampoco
un checklist a cumplir, no es tampoco una obligación. Yo creo que es un tema de convicción, es un tema de entrega y es un tema de que tú te lo mereces como organización. Mereces saber que ganaste y que le diste a todos tus indicadores, pero que jugaste limpio y que jugaste bien y que no lastimaste y que no heriste y que fuiste bondadoso y que fuiste leal. Porque ese sería como para mí el triple resultado, ¿verdad? Lograrlo sin haber hecho todo eso, eso cualquiera. Claro. Pero lograrlo haciéndolo bien, eso es de pocos y de valientes, así que en eso me quedé. Me encanta. Bueno, pues ya, con esto terminamos nuestro episodio número 7 de Hilos de Conciencia. Hoy hablando de valores, de energizadores, de estos drivers y de la brújula, del ADN, del código que nos motiva hacia la acción. Queremos invitarlos a que nos escriban, queremos saber qué piensan, cuáles son los valores que ustedes ven dentro de las organizaciones o los conflictos y las incoherencias para vivir estos valores en el ambiente de trabajo. Queremos saber de ustedes, queremos empezar a escucharlos a ustedes también, así que por favor déjenos un comentario, síganos en redes y no se pierdan el próximo episodio.